Hola, esto es Menta en Blanco, donde analizamos los mecanismos del audiovisual y la relación entre la forma y el contenido. Como el último fue de una cosa de la que nos costó mucho hablar y era un tema bastante deprimente y espinoso, que era el Rape and Revenge, pensamos que el siguiente lo íbamos a hacer de algo mucho más divertido. Y Noel propuso una película. Dinos, Noel, ¿cuál era? House, de Nobuhiko Obayashi. Sí, que es una película, creo que es bastante conocida, es muy de culto, que es sobre una casa embrujada. A mí lo que me vino a la cabeza fue la que yo creo que es la mejor película de casas embrujadas, que es The Innocents. Es una película de 1961 británica, que también creo que es bastante conocida, aunque no es la más conocida quizá de este género, y tiene unas cuantas particularidades. Y bueno, vamos a hablar de estas dos películas que en realidad no se parecen en nada entre sí, son como el día y la noche, así que creo que va a ser interesante hoy. Claro, yo cuando pensamos en casas embrujadas, de inmediato pienso en Horace Walpole, ¿no? En el Castillo de Otranto, 1764, que muchos consideran la fundadora del género de la literatura gótica. Ese fue como el primer gran cimiento para convertir estas historias en género, porque se venía hablando desde antes de casas embrujadas y cosas así, pero no como el centro de la historia. Si tuvieras que adivinar y al azar decir cuál es la primera historia o cuándo se escribió la primera historia de casas embrujadas, ¿qué dirías intuitivamente? No tengo ni idea, pero historias de fantasmas en casas me imagino que habrían desde la Edad Media como mínimo, no Como sé. mínimo. ¿Te sorprendería si te dijera Plinio el joven? Pues no, ni se me hubiera ocurrido, pero no, no me sorprende. Siglo I después de Cristo, que en una de las cartas escribe la historia de una casa en Atenas que todos los inquilinos se van corriendo, no pueden vivir ahí porque hay un fantasma envuelto en cadenas que no los deja dormir por la noche. Y un famoso filósofo de Atenas de ese momento que se llamaba Atenodoro, suena un poco como, no me lo creo, parece como el típico Atenodoro, sí. Atenodoro dice, esto es una pavada, alquila la casa una noche, duerme ahí y efectivamente escucha y se le presenta el fantasma, lo empieza a seguir, lo lleva al patio del jardín, al patio interno de la casa y a la mañana siguiente pide que excaven en ese lugar y que encuentran Un cadáver, no un sé, un gato. cadáver en cadenas del espíritu este inquieto que venía poseyendo la casa. Lo primero que hacen es desenterrarlo, le hacen las libaciones, lo entierran y se acaba la maldición de la casa. O sea, siglo I después de Cristo ya están todos prácticamente, todos los elementos más importantes de una historia de casas embrujadas que tiene que ver con cosas no resueltas del pasado, con espíritus que reclaman algún tipo de compensación o de venganza o que están inquietos porque no encuentran el paso al más allá, que se han quedado atrapados, ¿no? El contraste entre las personas que se creen lo que está sucediendo, entre la mente racional que dice, no, esto tiene que tener una explicación racional y que va científicamente a ver qué es lo que está pasando. Bueno, ha habido otras historias en el medio, pero Walpole fue como el que ha retomado este tema, inspirando a Anne Radcliffe, evidentemente, con Los misterios de Udolfo, una de las historias tal vez más conocidas porque muy mencionada por Mary Shelley, por Jane Austen en sus novelas, ¿no? Y luego llegamos a esta transformación del género literario en el cine, que no sé si quieres contarnos un poco de la evolución del género en el cine. A ver, yo, esto de decir la primera película en la que apareció esto siempre es un poco así porque si te pones a investigar un poco casi siempre sale algo más antiguo. Pero la primera que yo sé que existe es una de Méliès. Le Manoir du Diable, 1896. Pues esa es la más antigua que yo sepa. Es una película, a ver, no es especialmente interesante, es una película de estas, de esa época que dura como 3 minutos y es solo un plano. A ver, todo está rodado en el mismo sitio como un decorado de un castillo o algo así. Y empieza como con un murciélago que se convierte en un demonio, pero son como escenas que pasan siempre en el mismo sitio, ¿no? Y es una casa donde van pasando estos típicos trucajes, ¿no? De inicios del cine mudo. Pero claro, hay tantas y tantas y tantas películas de casa embrujadas, desde películas de la Hammer, a mucha serie B, no sé, cosas ya que han tenido como más éxito, ¿no? En estos últimos años.
desde, bueno, no sé, las películas estas de terror, Oculus, ¿no? Que era un espejo en una casa, todas las de Conjuring, que hay al menos, no sé si todas, pero al menos alguna de ellas son casas embrujadas. No sé, hay más hechas desde lo cómico. Yo creo que el colmo, aunque esto es literatura, pero para mí el colmo posmoderno de las casas embrujadas es la novela esta, que creo que te la he recomendado varias veces, que tú no la has leído, La novela gráfica. la de Casa de Hojas, que está llevada a otro sitio totalmente, pero para mí es una novela de casa embrujada muy loca, hecha desde otro punto de vista que no tiene nada que ver. Bueno, es una mezcla como entre varias tradiciones literarias, no sé, pero para mí es un poco el colmo. Y no se me ocurre ningún equivalente cinematográfico a eso, porque, bueno, las casas embrujadas suelen ser mansiones en el medio de la nada, ¿no? Sí que hay algunas que son más, pueden ser un piso, y las que son pisos suelen ser más cosas que están más llevadas directamente al fantasma que a la casa en sí, ¿no? Es otro tipo de relación. Es como que no tiene tanto peso el espacio, sí. Es que, claro, aquí hay un elemento fundamental que es la casa. Sí. Empezamos por ahí, que no es, como tú dices, no es una casa cualquiera, generalmente es una mansión. Primero, obviamente, porque tienes muchas habitaciones, tienes pasillos, hay lugar para el misterio, hay lugar para encuentros furtivos, hay lugares para asesinatos, para torturas, hay lugares para encerrar a los niños cuando se portan mal, lugares donde educarles, lugares donde están los sirvientes, que es muy importante, donde los sirvientes tienen sus propias prácticas y tareas ordinarias y demás. Mientras que en los apartamentos o en la vida de la ciudad, tal vez si hay películas que las hay y muy pocas, no sé, ahora se me viene a la mente Darkwater, ¿no? Sí, este Darkwater, por ejemplo, puede entenderse según como sí, casa embrujada, sí. El thriller pasa por otro lado. En la casa ya tenemos un tema de clases, ¿no? Ya tenemos el hecho de que la casa pertenece a una familia que tiene un linaje, que esta casa se ha ido heredando, padres a hijos primogénitos generalmente, ¿no? El tema de la ciudad, que es una cosa ya mucho más moderna, este tipo de historias, más bien tiene que ver con el aislamiento, el anonimato, la soledad dentro de un lugar donde hay una densidad de población enorme, a diferencia de en el campo, y aún así estamos todos solos, ¿no? Como cada uno en nuestros cubículos. Y el tipo de problemáticas es mucho más psicológico, mucho más personal, ¿no? Sí, también estoy pensando ahora que aunque las dos películas tienen bastante que ver en el hecho de que, bueno, hablan de traumas sin resolver, de cosas del pasado, ¿no? Pero en ninguna de las dos hay nadie que haya heredado la casa. En las dos aparecen allí un poco por azares varios, ¿no? Eso es muy interesante porque estas novelas eran un poco como el melodrama, estaban dirigidos a mujeres, lectoras jóvenes o no tanto, pero mujeres generalmente, por varias razones. Una es que las mujeres se supone que tenemos la sensibilidad a flor de piel y que tenemos tendencias a imaginar cosas que no están ahí, que llevadas al colmo se podría traducir en histeria y ese tipo de cosas. No, te juro que lo he visto, o ha pasado esto, ¿no? Está esa sensibilidad que puede potenciar la existencia o la presencia de cosas que no se ven. Bueno, también evidentemente las mujeres tal vez estamos más relacionadas con la casa, porque nos guste o no, hay ya una conexión con lo doméstico. Sí, porque al final, a ver, ahora ya no es tan así, ¿no? Pero tradicionalmente el marido es el dueño de la casa. Exacto. Pero quien está en la casa y hace todo lo que hay que hacer en la casa es la mujer, o criadas, ¿no? Pero suele ser, sí. Exacto. Entonces, claro, en la mayoría de estos personajes principales son femeninos en general, y estas mujeres no son las herederas de la casa, solo heredan los problemas de que vienen con la casa, ¿no? Generalmente son mujeres que se casan con una persona rica que tiene que lidiar con sus fantasmas, o son mujeres que vienen a trabajar para una familia rica. El otro día hablábamos de los trenes, ¿no? Como una alegoría de la lucha de clases. La casa embrujada se podría también entender como la lucha intergeneracional, en el sentido de que cuando tú heredas una mansión así, heredas también la carga emocional, todas las cosas, toda la historia que ha pasado, que ha vivido en esta casa, que no necesariamente es buena, ¿no? Que generalmente se perpetúa por relaciones de poder no muy agradables. Entonces, a ti, en esta nueva generación, como joven que heredas esto,
te toca tener que lidiar con los fantasmas o con todas las tragedias que vienen pasando de tus antepasados, que tú no tienes ninguna responsabilidad directa realmente, pero tienes que afrontar esos demonios del pasado, de alguna manera exorcizarlos para sanar este ciclo perpetuo de maldiciones que se continúan y se van perpetuando porque se ignoran o porque no se saben cómo lidiar con ellos, ¿no? Sí, y de hecho las dos películas que hemos elegido, a pesar de ser súper distintas, tienen las dos que ver con eso, sí. There has never been a ghost story created especially for the adult moviegoer until The Innocents. Pues Los Inocentes es una película británica de 1961 de un director que se llama Jack Clayton. Yo no sé si diría que es una película de terror en sí, es más quizás suspense psicológico mezclado con un poco de terror. Pero es curioso porque Jack Clayton venía más de un contexto de free cinema, de otro tipo de cine que no tenía mucho que ver con esto. Lo que pasa es que cada vez que hacía una película le gustaba hacer algo totalmente distinto y acabó aquí, no sé muy bien por qué. Ajá. Pero bueno, Los Inocentes viene de una novela corta muy conocida. Yo no la he leído, tú no sé, Noel, si has leído. Hace mucho tiempo la he leído. Bueno, que es otra vuelta de tuerca. Hay de hecho muchas versiones cinematográficas de esta novela. De Henry James, sí. 1898. Y no viene directamente de la novela, viene de una obra de teatro que está basada en la novela. Bueno, quizás voy a explicar primero el argumento básico de la película, ¿no? Que es una institutriz que tiene ya una edad, no es una chica súper jovencilla, pero no tiene mucha experiencia. Y encuentra un trabajo pues, en una mansión maravillosa en la que vive poca gente, hay algún sirviente, especialmente un ama de llaves, y hay dos niños que viven allí solos, porque no tienen padres y el tío, que es un poco el que está a su cargo, es el que la contrata a ella para que vaya allí a hacer de profesora, niñera, pero al tío le importan tres pitos los dos niños estos, el tío está allí viviendo su vida, viajando. En la ciudad, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, le da el trabajo a esta chica, que es Deborah Kerr, que el personaje se llama Miss Giddens, y esta chica llega allí y viene de un contexto, obviamente, trabaja de niñera, viene de un contexto de clase muy distinto, de clase más trabajadora, además de un contexto muy religioso. Su padre era cura, vicario, no sé, alguna cosa así. Le dan el trabajo, se va a esta mansión, que es un sitio maravilloso, con un campo, ¿no? Unos jardines, una casa súper grande, súper bonita, y ella allí empieza a ver cosas raras. Por ahora lo dejamos aquí, ¿no? Bien. Y creo que lo primero de lo que hay que hablar en esta película es que viene de un guión que no les gustaba especialmente y el guión acabó en manos de un escritor muy, muy famoso, que es Truman Capote, que fue el que le dio la forma final y cambió muchas cosas para que fuera más ambiguo y, bueno, también reescribió prácticamente todos los diálogos, creo. Y entonces ya a partir de ahí podemos pensar que tiene un tono bastante particular, porque Truman Capote no era un escritor cualquiera escribiendo guiones, era un señor que venía, a ver, de una clase alta, tenía un sentido del humor muy particular, también tocaba siempre temas bastante escabrosos, ¿no? Y bueno, por azares del destino varios, pues terminó escribiendo él el guión. La 20th Century Fox en esta época solo quería rodar en Cinemascope, no querían hacer otra cosa. Yo creo que es obvio que tiene que ver con que en un momento dado el cine en los años 50 en Estados Unidos empezó a perder muchos espectadores porque entró la televisión en los hogares de la gente. Entonces una de las cosas que se inventaron para volver a traer gente al cine era el Cinemascope, que es este formato muy panorámico, pero que aparte de ser panorámico, una cosa que es muy importante es que está rodado de una manera particular, porque no es que esté rodado con una película más panorámica, está rodado con la misma película de 35 milímetros que cualquier otra película. Lo que pasa es que lo ruedan con una lente especial que comprime la imagen y luego se proyecta con una lente especial que la alarga para que se vea en este formato más horizontal y alargado. 2:35:1. Sí. Pero claro, aquí pasa una cosa, que era un formato que se utilizaba sobre todo para western, pelis de aventuras, ¿no? Cosas en las que tiene un sentido
que la imagen sea así tan alargada porque el paisaje tiene un peso muy importante. Pero entonces llega aquí Jack Clayton y le dicen, tienes que hacer esta película en Cinemascope, que no es algo que ellos hubieran planteado, y fue como, pero espérate, o sea, ¿por qué no? Claro, pero una película que intenta ser íntima y oscura y centrarse en primeros planos de personajes, ¿cómo haces para ocultar todo lo que está alrededor, ¿no? Para la sorpresa, para el misterio. Sí, hicieron varias cosas. Una es que el director de fotografía, que es un director británico que se llamaba, no sé si estará vivo aún, Freddie Francis. Maestro. Sí, luego hablaremos más de qué hizo después de esto Freddie Francis, pero a ver, se les ocurrieron varias cosas. Una es que en la mayor parte de la película los bordes de la película están difuminados. Está casi toda la película rodada con filtros y no se ve casi nunca la imagen tal cual es. Hay siempre como un efecto de difuminación en los bordes. Como una suerte de viñeta, ¿no? Sí, como una podríamos viñeta, hoy en Premiere. Sí, exacto. Y luego otra cosa, la mayoría de escenas hay dos personajes que se mueven por el espacio y juegan mucho con el primer plano y el fondo del plano. Está siempre todo moviéndose. Y pasa una cosa muy particular. Incluyendo la cámara, ¿no? Sí, la cámara también está prácticamente siempre en movimiento. Y con esto de que los personajes que se mueven, pues combinado con que esto está rodado con una lente especial que deforma la imagen, pues lo que pasa es que cuando alguien se acerca mucho a cámara, que hay muchos casos de esto en la película, a ver, no en plan primerísimo plano de una nariz solo, no, eso no pasa, pero más planos, primer plano, plano medio, dentro de lo que es el plano general, se deforman un poco las caras. No es una cosa súper obvia, no es en plan como un ojo de pez, ¿no? Que se ve redonda, pero claro, y esto, que es una cosa que en cualquier película podría ser súper molesto, aquí funciona porque es una historia de fantasmas, es todo inquietante todo el rato, y al no ser una deformación súper extrema, funciona súper bien, ¿no? Es que supieron aprovechar perfectamente esta condición que en principio no les gustaba nada. Como que no lo percibes conscientemente, pero notas que hay pero algo... hay todo el rato algo como que te inquieta. La película comienza en negro, que es algo bastante extraño, incluso hoy en día, pero en esa época era una cosa rarísima. Hay un plano negro que solo se escucha una voz cantando. Típica canción de estas inglesas, que es como que parece una nana o algo así, pero en el fondo suena súper siniestra. Oh, Willow Wayley, que no sé si es una melodía original de 20th Century Fox, ¿eh? Cantada por una niña, aparte. Sí, pero que se nota además que es una actriz mayor haciendo como voz de niña. Sí. Es todo como muy creepy. Sí. Bueno, esto abre los títulos de crédito, que son muy inquietantes porque hay un primer plano de unas manos con el fondo totalmente negro, que no sabes muy bien si está rezando, si está pensando en algo que le ha pasado, y sale el típico cartel de 20th Century Fox, pero no sale la música de la 20th Century Fox, ¿no? Que en ese momento era muy, muy extraño esto. Ahora estamos bastante habituados de que siempre haya algún juego en cierto tipo de películas con el logo de la productora, distribuidora, pero en ese momento era una cosa rarísima. Y el plano ¿no? Rezando, no sabes muy bien qué, con una voz en off que está diciendo unas palabras que no tienen mucho sentido de entrada. All I want to do is save the children, not destroy them. Luego se ve la cara, ¿no? de Deborah Kerr. ¿Hemos mencionado que la película es blanco y negro? Pues creo que no, igual no lo hemos mencionado, pero sí, es blanco y negro. Un blanco y negro, vamos, de estos que te caes de culo. Sí, tiene una estética que dices, pero... Nunca había visto un blanco y negro así. Sí. Increíble. O sea, la fotografía es... A Jack Clayton le preocupaba mucho el tema de la Hammer, porque estamos hablando de los 60, que las pelis de la Hammer tenían mucho éxito y él estaba empeñado en que quería hacer lo más diferente posible a una película de la Hammer. Y es curioso porque en cambio el director de fotografía hizo, 1.000 millones de películas para la Hammer y después de eso volvió a retomar la dirección de fotografía para hacer nada menos que El hombre elefante de Lynch, que no he leído porque Lynch lo llamó, pero podemos tener absolutamente clarísimo que fue por esta película. No tengo dudas. Sí. Bueno, y todo este comienzo súper inquietante pasa a una escena mucho más estándar en la que está Deborah Kerr
sentada en una silla hablando... Pero, ¿no nos vas a decir qué es lo que está diciendo Deborah Kerr en ese inicio? Bueno, es que realmente no sabemos de qué está hablando, ¿no? Bueno, está diciendo yo solo quería salvar a los niños, ¿no? Una Sí. cosa así, está dando una anticipación de que algo ha pasado. Sí, ha pasado algo, pero no sabes sabemos qué, pero... no. Y bueno, esto pasa luego a la escena que empieza, de hecho empieza con un diálogo plano contra plano, que es de los pocos que hay en la película, que es ella, Miss Giddens, sentada en una silla como en un despacho y al otro lado este señor rico, Michael Redgrave. Sí, que es el tío de los niños, que la quiere contratar para cuidar de estos niños porque a él, bueno, ya lo hemos dicho, le importa un pito, él está ahí haciendo su vida de señor rico, acostándose con señoras, viajando, no sé, haciendo sus cosas, y quiere a alguien que vaya a la casa a ocuparse de los niños. Pero enseguida este diálogo, bueno, él... de ella, porque Miles está en la escuela. Sí, es Todavía verdad. Miles está De en la entrada, escuela. en principio es solo la niña, porque el niño está como en un internado. Son unos niños que deben de tener unos 10 años o así. Pero esta escena del plano contra plano pasa enseguida a un plano general cuando él se levanta de la silla y empieza a circular por la habitación. Y entonces ya empieza a ser todo más inquietante ya desde el principio. Y es como están rodados la mayoría de diálogos en el resto de la película. Y bueno, el caso es que la contrata y se va a la ¿Cuál casa. es la primera esta, pregunta que le hace en la entrevista? si tiene imaginación. Que es una pregunta... A ver, puedes... Es la primera línea Sí, de sí, diálogo, sí, sí. ¿verdad? Sí, de diálogo creo que sí. O sea, puedes entender que tiene cierto sentido porque va a ir a cuidar unos niños, ¿no? Y yo qué sé, contarle cuentos, lo que sea. Pero tiene mucho que ver también con el resto de la película, que juega mucho a que no sabes si realmente lo que está pasando o está todo en la cabeza de ella. Y bueno, de aquí pasamos ya a la mansión directamente, ¿no? Como toda mansión embrujada, es un personaje, ¿no? Bly Manor. Sabes que es una casa que existe realmente en Sí, Sheffield es una Park. casa, sí, es una casa que existe de verdad. Sí, un típico parque de estos maravillosos ingleses, la casa que os podéis imaginar. Por fuera. Victoriana, sí. Sí, por dentro no es la casa esa. Pero bueno, y ella llega pues maravillada, ¿no? Esta casa como súper magnífica, un jardín impresionante. Y bueno, llega a la casa esta y allí suponemos que hay varios sirvientes, pero con la que habla es básicamente una, que es el ama de llaves, que es Miss Gross. Sí, Meg Jenkins. Y luego está la niña, que se llama Flora, que es otra actriz que se llama Pamela Franklin. Creo que es la primera peli que hizo. Sí, en principio están ellas como medio solas allí, ¿no? Y no sé si quieres explicar tú, Noel, que creo que te había gustado cuando entra, que hay como un plano secuencia bastante largo. Es inexplicable, hay que verlo. Ya, parar este episodio e ir a ver esta película, por favor. Sí. Es un plano secuencia desde el umbral de la puerta, o sea que conecta ya con el exterior. Entra Miss Giddens, empieza a caminar, un poco desde el punto de ella vamos descubriendo esta mansión, pero sin perderla a ella de vista en el cuadro. Pero claro, tenemos este súper panorámico, podemos ir descubriendo el espacio y cómo ella va reaccionando en tiempo real a cada cosa que observa. Se va moviendo por el pasillo, se va acercando hacia la sala de estar, la vamos siguiendo. Se sienta en un momento, el personaje de Flor aparece, se va por otra puerta, vuelve a reaparecer por una puerta que está al otro extremo de la habitación, otra vez con este juego de esta profundidad de campo enorme. Es una escena exquisita, en donde también hay un detalle importante, que es que el personaje de Miss Giddens, que está comentándole a Miss Gross qué hermosa que es esta casa, ve un florero, un jarrón de rosas blancas, las acaricia, ¿no?, para olerlas y se desintegran en sus manos. Las flores están perfectas, pero al tocarlas se desintegran, que es ya, ¿no?, como un elemento un poco inquietante, porque ella dice, perdón, no quise hacerlo, y Miss Gross le dice, eso pasa siempre, no se preocupe. ¿Cómo pasa siempre? A mí no me pasa si la flor está, ¿no? Bueno, ok, ya empezamos, ¿no?, a construir este terror gótico, digamos. Sí, y de entrada no hay nada extraño en la casa, ¿no? Pero no es de esas mansiones ya derruidas de ese tipo de casa embrujada. No, eso es muy importante, que la degradación de la casa embrujada en realidad no está en la casa, está en lo que significa, la opresión que significa sobre la gente que la habita, ¿no?, que es importante. Sí.
Y la niña Flora está ahí como todo el rato repitiendo que su hermano que va a volver, y ellas están diciendo, pero esta niña, ¿qué está diciendo? Si el hermano está en un internado, no va a volver, está allí. Como que la niña tiene ahí como una especie de premonición rara, ¿no? Porque, de repente el hermano vuelve porque lo han echado del internado. No se sabe muy bien por qué. Es bastante ambiguo, en realidad, lo que dice la carta. Miss Giddens dice, pero es que ha hecho cosas terribles para que lo echen de la escuela, debe ser como un poco perverso. Y de hecho hay una línea de diálogo en la que ella dice, pero vamos a dejar que venga Miles a corromper a Flora o a corromper, ¿no?, la educación que estamos haciendo, que estamos intentando hacer en esta casa. Y le dice Miss Gross, dice algo así como riéndose de ella, ¿usted se cree que Miles la va a corromper a usted? Una cosa así. Sí, también, antes lo hemos medio mencionado, ¿no? Pero hay que entender que ella es una señora que tiene ya cierta edad, no es una chica de 20 años que aparece allí, pero que viene de un contexto muy religioso. Entendemos que no ha tenido jamás demasiado contacto, o sea, con ricos desde luego no ha tenido contacto. Ninguno. Tampoco con amantes, novios, lo que sea, entendemos que tampoco. Pensamos que es virgen. Sí. Todo parece indicar. Sí, parece indicarlo totalmente. Que es un personaje como con mucha imaginación, pero al mismo tiempo muy inocente. Y con la carga un poco de represión religiosa. Sí, totalmente. Represión religiosa, sexual, de todo, ¿no? Esto es algo que está muy presente en la película. Y justo en este momento, ¿no?, en el que va a volver Miles, no sé qué, no sé cuánto, hay también un plano de estos que la niña está en súper primer plano y ella está detrás y de repente la niña empieza a hablar de una araña, ¿no? Hay allí como un bicho. Qué hermosas son las Sí, arañas. Sí. Se está comiendo una mariposa. Sí. Tiene todo el rato este tono, ¿sabes? Que no está pasando nada extraño, pero al mismo tiempo es todo muy inquietante. Y los niños también tienen siempre este punto, ¿no?, de entre macabros y inocentes, que a veces no sabes muy bien qué pensar. Exacto. Entonces Miles vuelve. May I tell you something? Yes, Miles, of course. I think you're far too pretty to be a governess. And I think you're far too young to be such a deceitful flatterer. Él es un seductor totalmente, viene con un ramo de flores diciéndole qué gusto conocerle, qué placer que esté usted acá para educarnos. No es un encantador el chico. Sí. A ver, es un niño de 10 años o así, ¿eh? Sí. Pero un niño de estos guapos que tiene dinero, ¿no? Que sabe cómo tratar con la gente. Que tiene un vocabulario exquisito, sí. Unas maneras casi adultas, ¿no?, de comunicarse, de comportarse. Sí, pero al mismo tiempo lo han echado del colegio por hacer algo muy malo, no sabemos No qué. tenemos idea, exacto. Y entonces empieza a aparecer un poco la historia que hay de trasfondo, que en esa casa había 2 sirvientes. La niñera anterior, que se murió, de entrada no sabemos muy bien cómo. Miss Jessel. Sí, y un personaje que había en la casa que era de clase más baja, Peter Quint. Es como el típico manitas, arregla cosas. Y entendemos que entre ellos ha habido algún tipo de historia amorosa. Sexual, más bien. Y a veces tortuosa, ¿no? Sí. Porque lo que cuenta Mrs. Gross. Sí, el Peter se ve que era seductor, pero al mismo tiempo borracho, problemático, ¿no? Este tipo de personaje, otro trope clásico, ¿no? De la chica maltrata. Buena que se enamora del malote de... un poco esto. No se explica nunca explícitamente, ¿no?, qué relaciones ha habido en esa casa o qué han podido ver los niños, pero sí se deja caer que ha habido sexo, que los niños han visto cosas. Y no sabemos si tal vez algo más. Sí, y no sabemos si ha pasado algo con los niños en sí. Escribiendo. De hecho creo que hay un momento que Miss Gross hace el comentario, ¿no?, de que los han visto tener sexo en alguna habitación a los dos. Unos niños que no tienen padre, no tienen realmente nadie que los esté controlando, ¿no? Y que la persona que los está controlando, que es la niñera, es justo la que está un poco liada ocupada en ese momento. Sí. Miss Giddens empieza a ver cosas, digamos, ¿no? Creo la primera vez que ve algo raro es en un momento que está lo típico que estás en el jardín, miras para arriba, hay como una especie de resol, ven una torre a un hombre que no tiene cara, ¿no? Es una figura como medio espectral
que no sabe realmente si es una sombra, si lo ha visto, si no lo ha visto. El sonido se apaga, ¿no? Completamente. Sí, tiene una banda sonora muy particular, no es para nada banda sonora Casi típica no de tiene película música, de ¿no? terror de la época. Y en este momento en el que ve a la figura esta en la torre, va corriendo a ver qué hay allí y se encuentra a Miles, que está solo, con palomas, y le empieza a decir, pero aquí no había alguien contigo, he visto a alguien, y Miles dice, no, que va, aquí no había nadie, que no sé. Bueno, una cosa importante es que lo vemos desde su mirada, ¿no? No es que haya un susto y después ella se dé cuenta de que allí hay alguien. Todo el rato que vemos cosas están siempre ella antes. No hay el típico bombo para darnos un susto, ni hay que de repente aparece un fantasma. Bueno, sí, hay una escena que juegan al escondite con los niños que se van escondiendo, bueno, por una casa gigantesca. Va a durar horas ese juego si lo juegas bien, ¿no? Sí. Ella termina encontrando, yendo por las habitaciones, una especie de camafeo en el que hay una foto del Peter Quint este. Y se lo mira y dice, pues no era está mal, mal, mozo. No estaba mal. Claro, y es importante que solo a partir de que ve esta foto el fantasma empieza a tener cara. Exacto. Antes de esto no tiene cara. Exacto. Creo la siguiente vez que lo ve ya es reflejado en un cristal, ¿no? En el salón. Segundos después, mientras están jugando a las escondidas, ¿no? Ella se esconde detrás de una cortina. Sí, está mirando por el cristal y se acerca como la presencia esta. Que de hecho otra cosa curiosa de la película es que en ningún momento hay efectos como de fantasma. Aquí es un reflejo real, está rodado el actor que se acerca al cristal, ¿no? Y se ve el reflejo, pero es un reflejo de verdad. Y siempre que se ven estos fantasmas es una persona real que está en la habitación, no hay ningún tipo de... No hay transparencia, no, ¿no? Ni La opacidad es al 100%. no. Sí. O sea, está rodado de una manera fantasmal, no con movimientos quizá extraños, reflejos, pero no hay ningún efecto realmente especial que marque de una manera, ¿no?, que eso es un fantasma. Sabemos que es un fantasma porque esas personas están muertas, no pueden estar ahí. En todas estas escenas de noche iluminadas con velas y eso se nota más el efecto este de la viñeta, que no se ven los bordes. Y estás todo el rato como pensando que ves cosas por el rabillo del ojo, porque además con una imagen tan grande, con un cinemascope tan... no puedes ver realmente toda la imagen al mismo tiempo. También hay un poco como de abuso de estatuillas con formas humanas por la casa, por el jardín, y tú como ser humano no puedes evitar llevar la mirada de inmediato a una forma humana, aunque la veas con el rabillo del ojo. Y dices, vale, no es nada, era una estatua. O, vale, no, era un retrato. Y de repente dices, vale, no, esto es otra estatua. No, se está moviendo. Entonces tiene también ese tipo de juego perceptual, digamos, que te tiene siempre en vilo porque todo el tiempo tenés al personaje central, pero también hay otras formas humanas en el cuadro. Sí, y esto no funcionaría con una película en formato 4:3, es imposible. Sí. Imposible. Bueno, tuvieron que construir velas especiales, eso para empezar. Velas especiales que tenían 4 pabilos para que diera mucha más luz y por eso se consumían tan rápido. Pero claro, cada gota de luz es fundamental cuando estás trabajando. Primero con poca luz, obviamente, y segundo con una cámara como esa que necesita mucha luz para mantener todo en foco. Y si la dirección de fotografía de las escenas de día es maravillosa, pues de noche ya ni os cuento. Por favor. Bueno, para empezar, para filmar esta película usaron todas las luces que había en el estudio de Shepperton Studios. Todas. Era tan así que durante plano y plano, Deborah Kerr era muy famosa porque tenía que usar gafas de sol. El tema es que tú, en el pasillo, tienes fuentes de luz muy, muy puntuales, ¿no? Como estos fresneles muy cerrados, muy puntuales, desde distintos ángulos, desde el frente, desde el sur, desde el este y desde el oeste del personaje. Y si ella va caminando, ella mueve su vela y gira hacia el oeste, digamos hacia la izquierda del plano, el fresnel del oeste se enciende. Si ella gira y va hacia adelante, se cierra el fresnel del oeste y se enciende el fresnel del norte, ¿no? Como que la luz que ella está moviendo a medida que ella gira, claro, porque ella gira sobre sí misma, porque está escuchando ruidos, ¿no? Está buscando cosas. Hay ahí como 5 operadores con 5 o más luces, porque obviamente ella hace un recorrido a lo largo de la casa y hay planos muy largos a veces, ¿eh? Entonces, ese trabajo es artesanal, realmente de detalle. Sí, y bueno, y súper complicado de hacer además
porque hay que tener en cuenta que de un plano a otro las velas tienen que tener continuidad. No puede de repente la vela medir 30 centímetros y en la siguiente escena 10 y volver otra vez. Con 4 pabilos te imaginarás que no era fácil. Sí, bueno, y aparte de esta escena, otra que a nivel técnico fue muy difícil de rodar, no de rodar, de montar. Hay un momento en el que ella tiene un sueño, que se ven imágenes superpuestas, fundidas. Son simplemente 4 películas intercaladas en la misma. El montador era Jim Clark, que decía que esto no se había hecho nunca, ¿no? Que en el laboratorio no sabían cómo hacerlo. Porque hay que pensar que estamos hablando de una época bastante... Bueno, lo digital ya existía en los años 60, pero existía de aquella manera, ¿no? No se utilizaba en cine. No existían efectos digitales en cine. A ver, mezclar 2 imágenes no era una cosa tan complicada, pero mezclar 4 sí que era, porque era algo que tenías que imaginarte en tu cabeza y cómo le dabas las instrucciones al laboratorio para que montase eso. O sea, no era fácil, porque no es que sean 4 imágenes que se están viendo a la vez. Y claro, que esto lo tuvieron que hacer con película transparente, marcando numeritos y marcas en la película con 4 rollos de película distintos, diciendo de aquí a aquí quiero que me pongas esto, de aquí a aquí un fundido, de aquí a aquí una transición. Y fue muy complicado técnicamente. Y claro, ahora lo vemos y hemos visto estas cosas tantas veces, no, a ver, no tan bien hechas quizá, pero porque al final sí lo hemos visto muchas veces, pero bueno, a veces de una manera un poco gratuita. Pero claro, cuando te planteas que esto es de los años 60 y cómo está hecho, es como... ¡Qué paciencia, madre mía! No sé si habrás notado que se mueve así como entre sueño y pesadilla. Nos metemos en la mente de ella con este fundido a la secuencia de lo que está soñando, que es esta que tú comentas, pero no salimos nunca del sueño. Nunca volvemos a ella soñando y despertando. Cortamos directamente a cómo continúa la historia. Te hace preguntar, ¿no? Bueno, ¿qué sigue soñando o estaba soñando dentro de un sueño o no? Bueno, sí, porque al final es una película sobre el subtexto, ¿no? Y la ambigüedad y el subtexto están todo el rato. ¿Qué es real? Sí. ¿Qué es fantasía? Otra cosa que me parece muy particular es que solo hay un momento que yo recuerdo en toda la película en el que el fantasma tenga algún tipo de interacción con la realidad, que es un momento en que hay una lágrima que cae realmente en una pizarra. Sí, cuando están como en la habitación que usan como de aula, ¿no? De clase. Claro, Miss Giddens está sola en esa aula y de repente vemos su rostro reaccionando a algo que está viendo. Vemos que está viendo es a Miss Jessel, que otra vez siempre Miss Jessel está muy lejos. Nunca vemos su rostro. No, siempre la vemos de lejos. Y también una cosa que creo que en este momento de la película ya se empieza a notar es que Miss Giddens cuando llega va vestida con su ropa, pero a medida que va pasando la película su ropa se va pareciendo más a la que usaba Miss Jessel. Es como que se va convirtiendo en ella, de alguna manera. Los 2 niños tienen un punto un poco creepy, ¿no? Quizá más Miles, porque la niña se comporta más como una niña. Miles tiene un punto que parece un adulto y queda como muy raro a veces. Pero son 2 niños que sí, que no acabas de... Sí, inquietantes, no sé. Y ella, Flora, tenía una relación muy personal con Miss Jessel y él tenía una relación personal con Quint, ¿no? Hay también Sí, también hay que pensar que son 2 niños que no han tenido ninguna figura paterna-materna, no, que lo que realmente han tenido en esa figura son más estos 2 personajes, ella porque es la niñera y él porque era un poco el hombre de la casa, ¿no? Porque lo demás que vemos allí hay más sirvientes, pero son más cocineras, amas de casa. Claro, no se relacionan con ellos. What shall I say when my Lord comes a-calling? What shall I say when he knocks on my door? What shall I say when his feet enter softly, leaving the marks of his grave on my floor? Bueno, hay un momento en el que Miles recita un poema en donde dice: amo, vuelve de tu tumba, ven a mí. Estoy parafraseando, pero un poema así, que claro, vemos la cara de Débora que se va como desintegrando, diciendo, está llamándolo a Quint, ella está convencida de que obviamente él también ve al espíritu de Quint, aunque no se lo quiera confesar a ella. Bueno, y al final llega un poco a la conclusión de que en realidad no es que ve el espíritu, ¿no? Que es como que está poseído el niño directamente por el espíritu. Ahí está, siente que
él está poseído por Quint y que ella, Flora, está poseída por Miss Jessel. Cosa que es un poco también creepy porque son hermanos. Los vemos caminar de la mano, los vemos muy cómplices, los vemos diciéndose secretos, mirándose entre sí, totalmente inocente, caminando, hablando entre ellos y con la voz de Deborah Kerr diciendo, ¿los ves, Miss Gross? ¿Ves que están conspirando? Están hablando de ellos. Sí, bueno, también tiene un poco el lado ¿no? De que al final los niños a veces hacen cosas que desde nuestra mirada de adultos parecen sucias o extrañas, pero en realidad para ellos no lo son cosas absolutamente inocentes. O no, a lo mejor no. Este es el pero tema, aquí es el punto de la película, ¿no? La palabra fantasma no se nombra nunca en la película, pero sí se habla de posesión. ¿Y qué hace al final para intentar encontrar una solución? Porque claro, antes trata de hacer que Flora enfrente, volvemos a esta idea de que para poder solucionar los crímenes del pasado hay que enfrentarlos y resolverlos, ¿no? Ella le dice, enfréntalo, mira, ahí está el fantasma de Miss Jessel. Flora niega y dice, no puedo ver nada, nunca he visto nada. Que es la primera vez que en realidad tiene Miss Giddens esta conversación con ella. O sea, nunca, ¿a qué te refieres? Nunca. Estás hablando del pasado, de lo que has visto en el pasado y no quieres recordar que has visto. Termina alienando a la pobre Flora que le coge un tantrum increíble, ¿no? Toda la noche llorando y diciendo barbaridades que nadie sabe muy bien de dónde las aprendió. Entonces, vale, con Flora ella no puede. ¿Qué hace? Pide a Miss Gross que se lleve a Flora y se vayan y le dejen a solas con Miles. Ahí viene el final, que dices, ¿ah? Porque claro, ella tiene una relación con Miles muy distinta a la que tiene con Flora. Y Miles está todo el tiempo diciendo, bueno, ahora soy el hombre de la casa. ¡Qué bien! Vamos a tomar el té. Sí. Hay un momento en esa escena en la que él extiende una mano y dice, yo te voy a proteger, no te preocupes. Y extiende la mano hacia ella. Y ella la va a coger y él hace como, wow, ole, ¿no? Como muy de niño, ese tipo de gestos. Pero ella iba a cogerle la mano, o sea, como si cualquier nodriza, llevas a los niños, los arropas, los acuestas en la cama, pero cada una de estas escenas inocentes, hay alguna mirada que dura un poco más de lo que debería, un intercambio, hay un montaje, hay algo creepy, completamente creepy, que te da la sensación de que hay algo que no está del todo bien en esta relación, ¿no? Y lo más interesante es que está en nuestras cabezas. La verdad que nosotros somos unos poco pervertidos también para andar pensando estas cosas, porque la película no está realmente. Está en el lenguaje cinematográfico. A ver, al final... No en el guión. Al final hay un plano en el que yo creo que sí que hay algo ya más obvio. Bueno, perdón, es que antes de ese plano está el beso que le estampa Miles acostado en su cama, ¿eh? Ella lo va a arropar. Él le coge la cabeza, le estampa un beso en los labios, que ya con los ojos abiertos se lo queda como mirando, él cierra los ojos, le estampa el beso, ¿no? Y dice buenas noches. También en realidad es algo bastante inocente porque hay muchos niños pequeños que dan besos en los labios a la madre, al padre, a quien sea. Pero la reacción de ella es que se queda congelada como si fuese la primera vez, que tal vez lo es, que alguien le dé un beso en los labios. Seguramente es la primera vez, o sea, entendemos que es la primera vez. Y se queda como en shock y con los ojos abiertos, sin moverse, como que no puede reaccionar, ¿no? ¿Qué es lo que ella quiere de Miles? Quiere hacerle un exorcismo, básicamente, ¿no? Quiere saber qué hizo en la escuela. Está obsesionada con qué tipo de perversión tiene él, porque está convencida de que esa perversión viene de una posesión de Quint, ¿no? Sí. Y finalmente se lo saca, más o menos. Un poquito. Él dice, bueno, he dicho cosas que no debería haber dicho. Sí, pero bueno, entendemos que tampoco es que haya hecho nada. Que igual fue algún comentario que dijo una palabrota, vete tú a saber, ¿no? O sí, o habrá contado algo de lo que vio, o algo de este pasado que intuimos que ellos han participado de alguna manera. No sabemos cómo exactamente, pero... Sí, hay una escena donde... Tampoco es que le haga un exorcismo, ¿no? En sí. El exorcista se cogería la cabeza, ¿no? Sí. O sea, pero sí, está esa idea como de sacar al fantasma demonio de dentro del niño. Claro, aparece el fantasma de Quint en este momento, ella lo ve y ella le dice, ¿no ves que está ahí? Llámalo, di cómo se llama esta persona, di su nombre. Como un exorcista, realmente. Están los dos sudados como si... Había mucha humedad de repente esa noche.
Miles dice, ¿dónde está? ¿Dónde está ese demonio? En un momento nos quedamos con el rostro de él, mirando hacia algún punto, no sabemos qué está viendo, pero como que ¡crack! Algo se rompe en su interior y se desvanece. Y ella dice, bien, he logrado el exorcismo, lo coge ahí, ¿no? Lo acaricia, le besa la cabeza. Y le dice, ahora te tengo yo. Él te ha perdido para siempre. Y cuando le coge la carita, el niño no tiene vida, está muerto. Está muerto. Y lo besan en los labios. Y le da un beso enorme sí, en los labios, cogiéndole la carita, él con los ojos abiertos de un cadáver y ella cerrando los ojos para darle el beso, ¿no? Como la situación inversa al primer beso. Y que es una escena, de hecho, el otro día escuchando una presentación que hicieron una vez en el British Film Institute, en la que había una psicóloga. Ella decía que realmente es una película que a día de hoy, que somos muy conscientes del problema de la pedofilia, ¿no? Y los abusos a menores, la vemos con unos ojos que no se veían en los años 60, que no eran tan conscientes de ese tema y que ahora nos resulta infinitamente más chocante de lo que les resultaba a los espectadores de la Totalmente. época, que en el fondo eso tampoco les llamaba tanto la atención, ¿no? Pero la verdad es que ahora, yo la primera vez que la vi, cuando me quedé al final de la película, pensé, pero espérate, o sea, ¿de qué va esta película? Porque este plano no es el último plano. Al final la película termina como empieza, con las manos esas que no se sabe muy bien si están rezando. Y una cosa curiosa es que el presidente de la Fox no quería que terminase así. Odiaba ese final, pero el director se empeñó que no pensaba cambiar el final, y luego la película no tuvo ningún éxito y para el presidente de la Fox era culpa del final. Sí. Tampoco hay como epílogo. No, es como que se acaba de repente. Y no hay ni sí, créditos al final, sí, sí. ¿no? ¿Se va a negro o me equivoco? Bueno, pues créditos ahora mismo no recuerdo si hay, pero no hay la típica escena post-trauma, ¿no? Que venga alguien a explicar, bueno, no. Por eso la película es tan inquietante, ¿no? Porque acaba así de repente y dices, no entiendo ni qué ha pasado aquí, ni si era de verdad, ni si es algo sexual, si es algo, o sea, no entiendes realmente, o sea, no entiendes porque ellos no querían que lo entendieras, obviamente, no porque esté mal hecha la película. Por eso es tan súper inquietante esta película, más allá de que esté súper bien rodada y todo esto es muy inquietante, incluso desde ahora, ¿no? Porque a veces hay películas de esta época que entiendes que fueron inquietantes en su momento, pero las ves ahora y dices, bueno, tampoco, ahora ya no, tenemos esto un poco superado. Este es el Pero caso esta inverso. no, está al revés, es como que a medida que pasan los años creo que te haces más preguntas sobre ella, ¿no? House. 私あなたを救えなかった。 ¿Te parece si comenzamos a hablar de Hausu o House 1977 de Nobuhiko Obayashi? Aquí tenemos una casa embrujada, hay una niña, bueno, un grupo de niñas. La casa está relacionada con una niña en particular, pero bueno, un grupo de niñas van como de excursión al campo, a esta casa embrujada, que es de una tía, de una de ellas, y digamos que la casa empieza a comérselas. Pues sí. Hablábamos que esto pasó en 1950 en Estados Unidos con la televisión, que empezó la caída del cine y tuvieron que meter el color, tuvieron que meter el cinemascope y todo. Pues en Japón pasa algo parecido. En los años 60 aproximadamente, también la televisión empezó a consumir todo. Los cines empezaron a cerrar, empezaron a bajar muchísimo la producción, el presupuesto de producción de películas. Y en donde sí había mucho dinero, evidentemente, era en el mundo de la publicidad. Porque ahora había que tener publicidad en la televisión y es un mundo, un lenguaje, una estética completamente distinta, obviamente, sobre todo en Japón, al cine tradicional japonés. Y Obayashi, que era un estudiante y hacía películas de arte, cortometrajes, ¿no? Sí, venía del cine experimental, sí. Él no tuvo ningún tipo de tapujo en decir, yo quiero filmar cosas bellas, necesito buenas lentes, necesito un presupuesto para hacer las cosas como las quiero hacer. En el cine ese presupuesto no está, pero me lo están ofreciendo en el mundo de la publicidad, y él no tuvo ningún tipo de tapujo en pasarse, ¿no?, a
a dirigir publicidad, que era un poco tabú para los realizadores. Yo creo que sigue siendo un poco. A ver, hay muchos directores de cine que hacen publicidad, pero al mismo tiempo es lo que no quiere hacer nadie. Es como el negocio más sucio, la publicidad. Yo he trabajado en una empresa, bueno, una agencia de publicidad, pero no, en el lado digital no hacía nada relacionado con anuncios. Creo que todos despreciamos la publicidad, menos los ejecutivos que se dedican a hacer publicidad, ¿no? Pero es verdad que hay muchos directores que si consiguen hacer películas es gracias a lo que ganan haciendo anuncios. Sí, o que han venido del mundo de la publicidad y tienen una estética tan distinta. Es muy raro, cuando vemos publicidad la vemos en un estado anímico e intelectual que no tiene nada que ver a cómo vemos una película en el cine. Es que la publicidad es siempre lo que no quieres ver, es siempre algo que interrumpe lo que estás viendo. Pero eso no tiene nada que ver con que si analizas el anuncio desde otra perspectiva, hay anuncios buenísimos, ¿no? Claro, tenemos la decadencia del cine tradicional, la decadencia en el sentido de por falta de ingresos de dinero, porque la gente no está yendo al cine, la gente se queda en casa a ver la tele, y cómo podemos traer a la gente al cine de vuelta, tratar tal vez de copiar algún blockbuster de Estados Unidos o cosas así. Sí, querían una película como Tiburón, específicamente. Y además querían también un director Nobel, digamos, joven, que en realidad Tiburón no fue la primera película de Spielberg, pero sí que es verdad que fue la primera que dio el bombazo de taquilla. Entonces estaban buscando ese tipo de director, no alguien como joven con ideas un poco más frescas, que se saliera de lo que era el cine canónico clásico japonés. Pues alguien le mencionó este deseo de Toho y él empezó a idear, vale, Tiburón aquí en Japón, como podría ser, habló con su hija, porque Tiburón evidentemente es una película de terror. ¿Qué es lo que más te asusta? ¿Cuáles son las situaciones que más te asustan? Obviamente las propuestas de la hija eran hilarantes, como suelen proponer la gente joven. No sé, una cosa que me asusta mucho es que cuando vamos a casa de la abuela en el campo, que de ahí viene esta idea de ir a la casa de la tía en el campo, ¿no? La nevera no funciona, por ejemplo. Hay un reloj de abuela enorme que hace clon. El futón del suelo, que es súper grande y cuando lo cojo parece que se me va a comer, que me va a atacar. Ella estudiaba piano, ¿no? Practicaba piano y siempre la profesora la volvía loca con, no, los dedos se colocan así, no así, y bueno, la técnica evidentemente es su trabajo. Y un día ella ahí tratando de ubicar bien los dedos, qué sé yo, se le quedó enganchada la uña en una de las teclas y sintió como que el piano la había atacado, ¿no? El piano me atacó, y desde entonces como que no tiene buena relación con el piano. Bueno, todas estas escenas que evidentemente cogen forma en el guión de lo que va a ser luego la película de House. ¿Qué es lo que pasa? Escribe este guión con un colaborador. Sí, Chiho Katsura, yo lo tengo apuntado. Y lo presentan a Toho, que le dieron la luz verde de inmediato. Sí, nada más leerlo le dijeron que vale. Es excelente, me encanta, fantástico. Pero nadie va a poder dirigir esta película porque están todos los directores contratados por Toho esperando su turno para poder dirigir su película. Por lo menos 2 años vas a tardar. Pero no, el tema no era solo ese. Era que en realidad el guión no lo podía dirigir él como director, porque no era alguien que estuviera dentro de la nómina de Toho. Pero los directores que habían en Toho no querían dirigir eso porque les parecía una estupidez suma y creían que era una película que iba a jugar en contra de su carrera, porque ellos querían hacer cine clásico japonés tradicional. Bueno, tradicional, recordemos que Toho se hizo famoso produciendo Godzilla en su momento. Sí, pero querían hacer un tipo de cine como más dentro de los cánones comerciales, ¿no? Y les parecía que esta película era una estupidez absurda, que no había por dónde cogerla. Entonces había ese conflicto entre que él o Bayashi no podía dirigirla, pero no había nadie en Toho que quisiera dirigirla. Pero Bayashi fue un señor muy listo, que sabía mucho de publicidad, ¿no? Lo primero que hizo fue hacerse tarjetas con la película, ¿no? Después ya empezó la cosa a ir a más y hicieron cómics, hicieron la banda sonora existía antes de la película, hicieron un radiodrama, hicieron todo tipo de productos. Tuvieron todos éxito y al final la gente quería ver la película. 2 años de hacer la pre-campaña de la película. Sí, claro, al final tuvo tanto éxito todo esto que dijeron, vale, pues te dejamos hacer la película. Y la propuesta esta de Obayashi, de inspirarse en las ideas de su hija, bueno, evidentemente tiene que ver con la rebeldía de esta generación joven. Y, por ejemplo, decía, yo adoro a Ozu y a Kurosawa. Ozu y Kurosawa han hecho una escena parecida a la que yo voy a filmar. ¿Cómo la han filmado? ¿Y cómo sería la forma que odiarían que esté filmada esta toma? Así lo voy a filmar yo.
Bueno, pero también hay que decir que es una película que es muy pastiche, de muchas estéticas distintas, y que hay escenas en la película que están rodadas como cine clásico japonés. Hay unas escenas en blanco y negro al principio que son más Mizoguchi, Ozu, es que hay un pastiche de referencias absoluto de todo. Todas las técnicas, todos los estilos, todo. Sí, de hecho, desde que empieza, porque la película empieza con un título que pone A Movie, que esto es una referencia directa a una película de Bruce Conner, que es un director experimental de los más conocidos, y la película empieza con un cartel de A Movie, ¿no? Y ya a partir de ahí es todo un collage de estilos, sin ningún tipo de vergüenza. Totalmente caprichosa, totalmente infantil y por lo tanto tan sorprendente y fresca y divertida e inusual que es un placer esas películas que quieres que no se acaben nunca cuando la ves. Sí, porque es una película hecha con una lógica infantil totalmente. Bueno, esto creo que lo decía él propiamente, Obayashi, que es una película, o sea, que el cine, en realidad el poder del cine está en lo extraño y lo inexplicable, ¿no? No en retratar cosas cotidianas. Y toda la película es un tren de la bruja, de sorpresas constantes, absurdas. Totalmente. Que tiene mucho también de la publicidad de alguna manera, porque en la publicidad tienes 2 minutos, o ¿qué digo 2 minutos? A veces tienes 30 segundos para choquear al espectador y demostrarle algo inolvidable para que diga, esto, ¿no? Entre todas las posibilidades que destaque una cosa. Y toda la película son 1 hora, ¿cuánto dura? 1 hora 20 la peli, más o menos. Sí, es corta, sí. Una seguidilla de momentos extraordinarios, ¿no? De escenas extraordinarias. Sí, también una cosa que a mí me llama mucho la atención es que toda la película es ridícula, no tiene ningún sentido, es todo absurdo. Pero en realidad cuando se la plantearon, ellos se plantearon que tenía que haber alguna historia detrás porque no podía ser que una casa se comiera a niñas porque sí, porque era absurdo. Y entonces la historia que se inventaron es que hay un espíritu allí, ¿no? De alguien que murió en la casa. La tía. Sí, la tía, pero en realidad la película sigue siendo igual de absurda. Comentaba Obayashi que su aproximación a este film fue, y cito, convertir la experimentación en expresión, que es el corazón de cualquier persona que está haciendo cine experimental, ¿no? Pero experimentación no solo en cuanto al argumento que construye ahí a medias con su hija, con el otro guionista, sino también técnicas que mezclan. Sí, técnicas de animación hay muchísimas. Además hechas a veces de maneras muy rudimentarias. Exacto. Cromas, lo típico de un croma malo que dices, lo tengo que rehacer porque no, aquí es al revés, ¿no? Esto es perfecto, es todo, o sea. Dice Obayashi, para crear cultura utilizando tecnología tienes que poder apreciar resultados inusuales e inesperados y decir, eso es interesante. En vez de decir, este croma salió para la mierda, hagámoslo de vuelta. Nada salía como ellos esperaban. De hecho, el estudio de Toho les dice, pero a ver, Obayashi, tenemos al equipo de efectos especiales que ha hecho Godzilla. Los tienes a tu disposición, úsalos como quieras. Y él dice, no, yo quiero que los efectos especiales estén hechos como si los hubiera hecho un niño o una niña, manualmente, ¿no? De andar por casa. Es interesante que la película abre con un cuadrado mínimo de imagen, casi como un retrato del personaje de Gorgeous, ¿no? Que está posando para una fotografía, como un cuadradito pequeño, con un marco negro, mejor dicho. Entonces se hace esta foto, que empieza con esa estética un poco de cine mudo, como tú decías, y vemos que la foto la está haciendo Fantasy, que es la más fantasiosa del equipo, y se abre de repente, ella se mueve, se va de esa foto, le mete movimiento, ¿no? A la fotografía, se mueve, empieza a expandir el cuadro y empieza a decirnos, bueno, nosotros estamos viendo la realidad desde esta óptica cuadradita y el mundo va mucho más allá de todo esto, ¿no? Y siempre está esta noción también de el pasado y el presente conviviendo en un mismo momento, como esa foto que ha sido un momento del pasado pero que perdura un rato más en una sobreimposición con la película, ¿no? Con movimiento de la película que se extiende en el presente, y este diálogo de distintas aproximaciones y formatos para construir un lenguaje totalmente único, pastiche, pero que funciona fantásticamente en la película, ¿no?
Y vuelve un poco también a esta idea de comedia, terror de Hammer, de las películas Hammer, ¿no? Porque nos gusta de pequeños, sobre todo de pequeñas, que nos asustan. ¿Qué obsesión tenemos con esta idea del gore y, ¿no? Y de lo gótico de pequeños y pequeñas y de adolescentes, ni te digo. Es como... Tenemos 7 personajes femeninos que son adolescentes, casi, ¿no? Llega el verano, se acaban las clases y están pensando qué es lo que van a hacer. Una se llama Kung Fu. Sí, son Kung Fu, Mac, Fantasía, Melodía. Gorgeous. Sí. Dulce, sí. Prof, nos olvidamos de la intelectual. Con nombres en inglés cada Sí. una. Que Mac era el nombre que no terminaba de entender y en un Es momento por el explotó. estómago, Claro. sí. Y es como los 7 enanitos de Blancanieves. Totalmente. Pero bueno, también los 7 samuráis, no sé. Exacto, contaba el director que el número 7 es muy importante. Sí, él hablaba particularmente de la Segunda Guerra Mundial, que los grupos que funcionaban en la guerra, que eran grupos de 7 personas, y decía también que en Japón, por ejemplo, los bomberos y este tipo de servicios, que eran normalmente grupos de 7. Es interesante, ¿no? Porque cada uno tiene una habilidad distinta y volvemos a esta idea de eso, un grupo que debería poder sobrellevar cualquier situación que se le presenta. Bien, entonces, Gorgeous es el personaje principal, es la única actriz de las 7, las demás son modelos. Su madre ha fallecido, entonces tiene a su padre, su vida, y está encantada con su padre. Y habla con su padre, vamos de vacaciones, y su padre le dice sí, pero te quería decir que vamos a hacer 3 este año. Dice, 3, ¿por qué? ¿Quién viene? Y así es como le presenta a su amante, futura esposa. Dice, para que te vayas acomodando y acostumbrando a la que va a ser tu madre, ¿no? Una mujer etérea, guapísima, que aparece flotando ahí en el aire, vestida de blanco. Sí, y además todas estas primeras escenas son un poco así como entre melodrama de Douglas Sirk y musical americano. Tienen una estética de unos colores loquísimos, ¿no? Totalmente. De esto Technicolor, súper exagerado, todo así como etéreo. Gorgeous no quiere saber nada, obviamente. Se va corriendo y mira las fotos de su madre y trata de conectar con su pasado, con su madre. Y al final decide escribir una carta a la hermana de su madre, a su tía, que sabe que vive en la vieja casa de la familia, que está en el campo, diciéndole, puedo ir con mis amigas, 7 amigas, a visitarte, a pasar el verano ahí, porque nos quedamos sin planes por distintas razones las 7 y no tenemos a dónde ir. Y sorprendentemente recibe una respuesta muy rápida con un gato blanco que está siempre metido por ahí, diciendo, por supuesto, me encantaría tenerte a ti y a tus amigas en mi casa, ven cuando quieras, ¿no? En realidad ella nunca había contactado a su tía desde los 7 años, que no sabe nada de su tía, pero bueno, ahora un poco por conveniencia también dice, bueno, es un buen momento para visitar a mi tía y pasar el verano ahí, ¿no? Luego está el tema del montaje y del ritmo de esta película. No sé si habrás notado que no hay una pausa. No, están todo el rato Todo pasando en cadena. cosas. No es una película que tenga una estructura marcada de principio, nudo y desenlace, porque empiezan a pasar cosas y no paran nunca de pasar cosas, ¿no? Hay, por ejemplo, una toma en la que cuando ella decide viajar a casa de su tía o a escribirle, ella, me refiero a Gorgeous está mirando así las fotos de su madre, tratando de conectar con su madre muerta y demás, y gira sobre sí misma y se cambia la ropa, ¿no? Como este tipo muy de publicidad también, de que no hay ni corte, no hay ni elipsis, todo sucede en el mismo plano. Una situación similar sucede cuando, no sé si la recuerdas, que en un plano invade un personaje comiendo unos fideos la imagen de la película y la cámara se va con este personaje que ha invadido. Está todo un personaje que sale de la nada. Lo seguimos a esta persona y nos lleva a un montaje que va en paralelo en la ciudad del personaje este masculino del que ahora tendremos que presentar, comiendo unos fideos a medida que se está acercando a la casa para tratar de ayudar a las niñas que están aquí desesperadamente luchando por sus vidas, ¿no? Pero este tipo de montaje y de continuidad de las escenas para que no puedas despegar los ojos un segundo de la pantalla, que es muy, muy, muy de la publicidad, ¿no? Más que del cine. Sí, también muy de dibujos animados. Mucho de anime, muchísimo, claro. Yo creo, a ver, que esta película es del año 77 y yo no podría decir ninguna película que realmente se parezca a esta. No, no, es única.
Una cosa muy interesante cuando hablamos de esto de las elipsis y de cómo maneja el tiempo y la narrativa es que no hay realmente flashbacks, que es muy interesante porque él tiene que explicar el pasado. Volvemos a una casa, a una mansión que está embrujada, donde hay una mujer que ha muerto ahí. Vale, ¿por qué muere la tía? Está esperando a su marido que ha sido reclutado en la milicia japonesa durante la Segunda Guerra Mundial, que le promete que va a volver, pero muere en la guerra y ella no puede creer que su marido ha muerto porque le ha prometido que iba a volver, entonces se queda esperándole en su casa, no sale de la casa esperando a que vuelva su marido y muere ahí. Y su espíritu rencoroso está anclado a esta casa y da vida a los objetos en esta casa y la mantiene con vida, porque imaginamos que no vive nadie ahí desde hace muchos, muchos años y no hay ni luz, ni electricidad, ¿no? Ni teléfono, ni nada. En realidad el flashback y la reconstrucción de este pasado se hace a través de una película, con la estética de las películas mudas, ¿no? En el tren está contando Corches la historia de su tía, pero la está contando enseñando una película a las chicas que están mirando esta película y están diciendo, ¡ay, qué guapa que era! ¡Ah, oh, qué triste! ¿No? Y en tiempo real están comentando, como si estuvieran mirando la película, lo que pasa en esta película, ¿no? Es un flashback que en realidad está inserta en el tiempo presente. 昔日本に大きな戦争があったの。あ、おばちゃまのお家よこれ。亡くなったおじいちゃまね、お医者様だったの。この人私のおばあちゃん。 Ese trabajo de tiempo y de narrativa que también es muy, muy experimental para esa época, ¿no? Creo que también es interesante mencionar al hilo de esto que en Japón hay una tradición muy fuerte de fantasmas femeninos, que de hecho existe en el cine también, porque hay una gran parte del cine clásico tradicional japonés, que hay una parte de terror que quizá en la cultura occidental no tenemos tanto. El cine de terror ha estado siempre como en un plano más como de serie B o como menos considerado por parte de la crítica tradicional, ¿no? Mientras que en Japón sí que hay una tradición fuerte de cine de terror clásico, películas como Kuroneko, Onibaba, Kaidan, que la mayoría de ellas suelen ser fantasmas femeninos que han tenido algún tipo de trauma, desde violaciones a temas relacionados con guerras, samuráis, no sé, diferentes temas, pero que dentro de que la película en sí no tiene nada que ver, no a nivel estético o como la trama no viene tan directamente de ahí, pero sí que está inscrita en esta tradición del fantasma femenino que está en la casa y que al final, aunque en la película no se mencione nada de eso, sí que tiene que ver con experiencias de Obayashi cuando era pequeño, porque Obayashi vivió Hiroshima y la mayoría de sus amigos de la niñez se murieron. O sea, entonces la película, aunque no haya nada de eso explícitamente, hay un plano sí que de hay la bomba atómica sí, en un momento, cuando están recordando el momento de la guerra, ¿no? Tiene que ver con ese trauma, ¿no? De la niñez del director. Y habla un poco también ¿no? de cómo sí, el mundo de los adultos se te come y la paz es súper importante, pero cuando eres niño no entiendes realmente esto, no tienes esta conciencia de lo que es la guerra y... No tienes conciencia en realidad de nada, de lo que es la libertad, de nada. Al principio propio de la película hay un plano en el que vemos a Gorges y a Fantasy cuando están haciendo estas fotografías, que están comentando lo que van a hacer en el verano y está la maestra de gimnasia o no sé de qué, que viene con una pelota de básquet, ¿no? Debe ser la maestra de gimnasia. Y están hablando, ay, me gusta tal, me gusta lo que hablan las chicas, ¿no? Ay, sí, estoy enamorada de este, nos vamos a casar, qué sé yo. Entonces le preguntan, ¿y usted, maestra, se va a casar? Y dice, sí, claro que me voy a casar con este. ¡Ay, qué alegría, qué hermoso! Y dice, no, es un matrimonio por conveniencia, ¿no? Como diciendo, hermoso no tiene nada, pero qué bueno que tu generación puede ser libre de casarse con quien quiera y que puedas estar en una edad en la que todavía eres romántica y puedes creer que la vida es así, ¿no? Ya desde el principio de la película está este contraste entre estas generaciones jóvenes que sueñan y que tienen una mirada mucho más inocente y que no recuerdan eso, no recuerdan el pasado bastante próximo, ni tampoco los problemas que van a venir en el futuro, no tienen ninguna noción de previsión, está claro. El género de las casas embrujadas en Japón se conoce como yurei y yashiki, que es literalmente casa con espíritus dentro, ¿no? Es muy interesante lo que comentabas de estos espíritus femeninos, porque en Japón se entienden las apariciones, los objetos animados, ¿no? Los espíritus que poblan todas estas cosas no tienen nada que ver a como nosotros entendemos eso en Occidente. No, porque es una tradición, la oriental, que lo tiene mucho más integrado. O sea, no... Aquí, si alguien te dijera, tengo un espíritu en casa,
A ver, yo podría tomármelo como, pues no sé, quizá es verdad. Yo soy para todo como muy ambiguo, es como que podría ser verdad, podría ser mentira, ¿por qué no? Yo qué sé. Según como te dé ese día, lo crees o no, Blanca. Sí, pero en general la óptica que tenemos aquí de este tipo de cosas es que en general la mayoría de la gente no se lo toma como algo que pueda pasar realmente, ¿no? Pero en las culturas asiáticas es algo que está mucho más asumido y sí que si alguien te viene... Yo puedo contar una anécdota, pero igual siempre me estoy yendo... A ver. Winding Refn, cuando estuvo rodando era en Tailandia, ¿no? La de Only God Forgives. Ajá. Refn tiene 2 hijas que en ese momento eran pequeñas y había una de las niñas como que sentía una presencia, ¿no? Y él dice que en un momento dado se lo explicó a alguien del rodaje y que en vez de a uno de los tailandeses, ¿no? Y que en lugar de decirle qué tontería es esta, le dijo, no pasa nada, llamamos a este tío que se va a deshacer del espíritu y ya está, no tendréis más problemas con... Y efectivamente. Y así fue, dejó de Sí, molestar. llamaron a alguien y dejó de molestar. Pero no sé si Japón es tan así, porque quizá de todos estos países es el que está más occidentalizado, ¿no? En ciertos sentidos. Pero sí que la cultura oriental en general tiene mucho más asumido que hay cosas que no son explicables y que ¿por qué no? Que no. En el caso de Japón, concretamente, estas cosas inexplicables pueden venir ligadas a personajes que han vivido en algún momento, pero que se sujetan a la vida después de muerte por un sentimiento muy, muy fuerte, ¿no? Como que puede ser rencor, puede ser amor. Y no solo espíritus de personas, también simplemente espíritus de... Sí, muchas veces no son espíritus y que a veces también hay un tono mucho más jocoso o humorístico, que no tienen por qué ser cosas realmente siniestras. Exacto. Que pueden ser a la vez siniestras y ridículas, ¿no? El espíritu que sale del váter, no sé, o cosas así como más absurdas. Tal cual. Esto tiene mucho que ver también con la filosofía del Shinto, de esta noción del animismo y de creer que en realidad cualquier cosa puede tener... Sí, que los objetos tienen vida. Está la idea esta del wabi-sabi, ¿la conoces? Sí, está presente esta idea de que todo es transitorio, ¿no? Que no hay nada que esté aquí para siempre y que entonces es algo que hay que abrazar, ¿no? Todo el error o las roturas o lo que sea que pase, pues bueno, ha pasado y ya está. Que es exactamente el espíritu de Obayashi en esta película, ¿no? Y está luego esta idea del tsukumogami, que tiene que ver también con la idea de que espíritus de la naturaleza o espíritus humanos pueden habitar objetos y de hecho, si hay un objeto que vive más de 100 años, ya tiene alma. Porque ha pasado por muchas manos, tiene mucha vida, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con una casa? Una casa generalmente perdura, a menos que te bombardeen la ciudad con una bomba atómica, ¿no? Una casa perdura y esa casa la heredas y la pasas a las generaciones que vienen. Entonces hay como una acumulación del pasado, de cosas del pasado y de cosas del presente que vamos agregando en esta casa que mantiene vivos a todos nuestros antepasados. Y de hecho es muy común en casa tener templos o ¿no? adorar a personajes de nuestra familia y ese tipo de cosas y entender que ese pasado está viviendo ahora mismo en una dimensión con la que podemos conectar, a veces de una manera humorística, pacífica y a veces no tanto, ¿no? Entonces la idea de que este personaje femenino de esta tía que muere esperando a su amante a su marido que no regresa, ella vuelve a rejuvenecer gracias a la sangre de estas pobres niñas jóvenes, ¿no? Que no tienen nada, no saben nada ni del pasado, ni del futuro, ni de qué es el amor, ni de qué es nada, no, son totalmente inocentes. Y vivir a costa de la sangre de estas criaturas y del cuerpo, porque también hay canibalismo, ¿no? Como que... Sí, hay de todo aquí. Y va rejuveneciendo y va de alguna manera reconectando al personaje de Gorgeous, que está totalmente desligada de sus tradiciones, obviamente de su madre porque ha fallecido cuando ella era pequeña, ¿no? Y de su tía ni hablar, y reencontrar a toda la familia espiritualmente en esta casa, que es finalmente la conclusión de la película, ¿no? Finalmente hemos matado a las 6 niñas de las 7, hemos poseído a Gorgeous y Gorgeous se ha convertido un poco en su tía y en su madre, se reencuentra con las dos y es interesante porque es el linaje femenino de la casa, que veníamos hablando de que en general las casas embrujadas el linaje es masculino, o sea, de las casas en general, ¿no? También está esa conexión con la naturaleza, que también es muy importante, ¿no? Esto de ir, lo mismo pasa con Los Inocentes, de ir de la ciudad al bosque y de conectar con las fuerzas telúricas de una casa que está inmersa en la naturaleza, eso es muy importante. Y por eso también puede conectar mejor con el pasado, una naturaleza que es milenaria, ¿no?
一目であなたは Creo que la contraposición con The Innocents es curiosa a un nivel de más audiovisual, porque son dos películas estéticamente, o sea, son las dos la bomba, pero The Innocents está hecha desde una serie de reglas súper marcadas y estrictas, ¿no? Y Hausu es todo lo contrario, es como cualquier cosa que se me ocurra la meto aquí, me da igual, sí. Es una película que funciona dentro de una lógica más infantil, en la que todo puede pasar en cualquier momento. Tiene una trama más o menos literaria, entre muchas comillas, por decirlo de alguna manera. No es experimental, o sea, es experimental en ciertos sentidos, pero no es una película abstracta, pero es una película que viene mucho de esa tradición. Eso le faltó, ¿ves? Lo ha hecho todo menos un momento abstracto en la película. En ambas películas está el tema de la mujer que se trauma y se paraliza y no puede avanzar una vez se muere su pareja, su marido o su amante. Se suicida o se muere de corazón roto, de pena. Y estos espíritus tienen una razón muy fuerte por la cual quedarse en esa casa y seguir esperando o seguir, ¿no? Habitando esa casa. Sí, también yo creo, aunque en las dos películas Miss Giddens es mucho mayor que las adolescentes de Hausu, pero creo que las dos están en el punto de salir por primera vez de su casa y descubrir el mundo. Descubrir el mundo contenido en una casa. Sí. Que salir al mundo así es un poco... Sí, es salir del mundo de su propia casa para ver por primera vez otra casa. Sí. En ambas películas está el tema de la música, de esta melodía que habíamos mencionado rápidamente y que generalmente se guarda en una cajita musical. Una nana. Que es interesante que en muchas de las películas de casas embrujadas hay como una melodía muy simple y repetitiva, que a veces el piano toca solo, ¿no? Es lo que tiene la música, que no es una cosa física más allá de la vibración de las cuerdas del piano, que es una cosa muy física, pero se transmite por el aire, ¿no? Pero llena el espacio, llena todo el espacio. Es esa presencia que no ves, pero que sientes, en el caso del cine la escuchas concretamente, ¿no? Sí, bueno, yo también creo que tiene que ver con que, los sentidos que más usamos son la vista y el oído, pero tú puedes cerrar los ojos y no ver al fantasma, digamos, pero no puedes cerrar los oídos. Si hay algo siniestro en el sonido, siempre está ahí, no hay manera de obviarlo. Empezamos con las cadenas de Plinio, de este fantasma, ¿no? O las cadenas de Marley, de Dickens, ¿no? Todos estos personajes, sí, los gritos desgarradores de muchas de estas casas embrujadas, claro, que lo ocupan todo, cada rincón de la casa. Las dos películas hablan de no le des a un hombre la labor de educar bueno, a tus hijos o a tus lo que pasa hijas. Que a veces es porque se desentienden porque lo consideran como un trabajo menor, ¿no? O de segunda clase, sí. Por ejemplo. Pero el profesor masculino de las chicas de Hausu, que es muy gracioso, la razón por la cual no puede ir de chaperón, no sé si se cae de culo en un balde de agua, se queda trabado en un balde de agua que todo con pixilación está filmado, eso es genial, ¿no? No podía pensar en una excusa más estúpida para que ese personaje hay que sacárselo encima cuanto antes. Esto tiene que ser una historia de las chicas, está claro. El padre es un torpe enorme con su hija, no sabe ni cómo comunicarle que va a tener, que tiene una mujer nueva. Bueno, los hombres son un poco desastre en estas películas, digamos. Emocionalmente totalmente incapaces de ayudar, ¿no? Los adultos, quiero decir, ¿eh? Pero también en ambas películas se habla del rol del hombre y de la noción de la masculinidad. En el caso de Hausu es interesante porque están todo el tiempo mencionando la palabra manly, como de hombría, ¿no? ¡Ay, qué masculino que es Mr. Togo! Este tarado que se quedó con el culo enganchado. ¿No? Esto es una fantasía de las chicas, ¿no? Esta definición. Y cómo se traduce esa noción de hombría en el caso de Los Inocentes, en donde tenemos a este niño huérfano que de repente es el hombre de la casa, entre comillas, y quieras o no, de alguna manera se está atribuyendo ese rol desde que Quint ha desaparecido. Si hemos tenido a Quint como hombre de la casa en su momento, ha sido realmente penosa la situación, lo podemos imaginar, pero este niño que no para nada está preparado, que es un niño, que es un inocente, tiene que convertirse en este hombre de la casa, y que cuando tal vez no sabemos, especulamos qué es lo que ha hecho en la escuela, tal vez es una transgresión manly, y yo creo que Giddens está esperando que sea ese tipo de transgresión, está obsesionada por saber, ¿le has pegado a alguien? O ¿qué has hecho? ¿No? Sí, algo violento o algo sexual. Exacto. No sé, sí.
esta noción de la hombría que fomenta la fantasía erótica de Giddens desde su ignorancia y de su propia imaginación, ¿no? Claramente. A ver, creo que hay géneros de terror que ya se han pasado un poco de moda, pero en las casas embrujadas sigue habiendo muchísimas películas de casas embrujadas. Y creo que muchas veces son mucho más conscientes ahora de este tema no social de herencia. Por ejemplo, hay una de estos últimos años, que ahora no recuerdo el título, pero que viene directamente de ahí, ¿no? Una película británica en la que el problema o el trauma fantasmal tiene que ver con la inmigración. Hay otras que tienen más que ver con los malos tratos, ¿no? Con maridos o padres. Pero creo que en las de ahora es mucho más obvio este subtexto de antes. Pero bueno, que también hay muchas películas de ahora de casas embrujadas que es más el circo, el juego del terror de la casa embrujada, que no tienen ninguna intención de ir más allá de eso. Todos los años sale una película, así sale una de Navidad y una de Haunted Houses, como mínimo quiero decir. Bueno, es un género que ha venido para quedarse y que continuará evolucionando. Sí, la primera fue del 1890 y no sé. Se me ocurre que el futuro que depara este género es las habitaciones. El Haunted Couchsurfing. A ver, hay alguna película bastante reciente. Yo he visto alguna de estas ya de terror como de muy, muy bajo presupuesto, de 3 amigos que se hacen la película en su casa, que son más de apartamentos de 20 metros cuadrados con presencias. Sí que hay alguna. A veces también está muy presente el tema de la pantalla, de internet, televisión, ¿no? en habitaciones o apartamentos que son tan pequeños. Pero sí que hay 2 o 3 de estos últimos años que van un poco por ahí. Lo que pasa que ya digo que son películas que a mí a nivel visual pues no me interesan tanto, pero... En la era de la realidad virtual, ¿cómo se va a traducir el Haunted House? Bueno, igual va a ser más haunted, ¿no? Más yéndonos más a días extraños o algo así. Con virus informáticos. Pantallas, virus, sueños. Alucinaciones. La Matrix, los discos duros, no sé.